Bien, entonces lo que estábamos viendo era intervalos de confianza para estimar parámetros de la normal. Teníamos x1, está xn, que esto dijimos que era una muestra aleatoria simple de una normal, o sea, son todas copias de la misma normal mu sigma cuadrado. Una muestra aleatoria simple de x, donde x es una normal mu sigma cuadrado. Entonces dijimos que vamos a tener tres tipos de intervalos de confianza. Vamos a tener un intervalo de confianza para mu, si conocemos la varianza, después un intervalo de confianza para mu si no conocemos la varianza, y después un intervalo para la varianza, que no conocemos ni el promedio ni la varianza. Entonces el primer caso es lo que habíamos trabajado un poco la vez pasada, que era un intervalo de confianza para mu si conocemos sigma cuadrado. Entonces un estimador para mu es el promedio de todos los x. Entonces lo que habíamos construido era un intervalo que estaba centrado en el promedio y nos quedaba algo así. Era el promedio más menos z1 menos alfa entre 2 por el desvío entre la raíz de n, y después el promedio más este mismo valor, más z1 menos alfa entre 2 por sigma entre la raíz de n. Donde este z es lo que vemos en la tabla, el z1 menos alfa entre 2 es y a la menos 1 de 1 menos alfa entre 2. Y este valorcito era el que veíamos en la tabla. Buscamos el buscamos el 1 menos alfa entre 2 y veíamos qué valor hacía que phi valga 1 menos alfa entre 2. Bien. Entonces, este es el que trabajamos un poco la vez pasada. Entonces, el segundo tipo de intervalo de confianza que vamos a tener es un intervalo de confianza para mu, lo que pasa es que ahora no conocemos la varianza. Para mu, si no conocemos la varianza. Entonces va a quedar un intervalo bien parecido, igual va a estar centrado en el promedio. El tema es que en vez de tener el sigma, vamos a tener un estimador para sigma, y eso va a hacer que en vez de tener la normal, vamos a tener otra distribución, que es la distribución t de student. Entonces este intervalo tiene esta forma, es el promedio menos t, y acá hay un tema con la t esta, que a veces se pone 1 menos alfa entre 2, pero la tabla que está colgada en el EVA es alfa entre 2, entonces lo vamos a dejar con esta notación, t de alfa entre 2. A mí me gusta un poco más anotarlo como 1 menos alfa entre 2, igual que la normal, pero la tabla que está en el EVA es así, con alfa entre 2, entonces no vamos a meterle. Entonces va a ser la t de student con n-1 grados de libertad, y esto lo vamos a multiplicar por el estimador de la varianza, del estimador del desvío, entre la raíz de n, y después va a ser el promedio más esto mismo. Y después ese Sn que agarramos como estimador para el desvío, ¿se acuerdan que en el práctico anterior creo que era? Sí, bueno, el práctico... Bueno, el práctico de estimadores, habíamos definido dos estimadores para la varianza. Y había uno que era mejor que el otro porque era encejado. Entonces lo que vamos a agarrar es ese. Donde Sn cuadrado es 1 entre n menos 1 esto por la suma de xi menos el promedio.
¿Se acuerdan que había otro estimador que era el sigma sub n, que era 1 entre n? Que viene a ser el promedio entre la distancia de los xis al promedio de los xis. Y ese nos quedaba sesgado. Entonces definíamos este otro, que era el Sn, que en vez de dividir entre n, dividíamos entre n menos 1, y eso nos arreglaba ese error. Entonces este queda insesgado, es mejor, entonces vamos a usar este estimador. ¿Quieren repasar cómo se llega a esta fórmula de intervalo, o ya nos metemos con el ejercicio? Profe, tengo una duda Sí. respecto al 2. Digamos, ahí nos apoyamos en que el n tiene que ser suficientemente grande, ¿no? ¿O no es necesario? Consulto porque me surgió la duda. En el práctico hay algunos ejercicios que te dan 10 o 7 datos y no sé si me queda la duda si esto aplica para ese tipo de casos que tenemos tan pocos datos. Sí, igual aplica. O sea, es como mejor si tenés más datos, pero igual lo puedes usar. Ok. Ayer dimos en teórico que cuando tenés muchos datos usás el de la normal, Eso es la por- normal, sí. con la Además, varianza de sí, SN. sí. Cuando tenés, es Pero, como una relación ahí cuando tenés, lo miramos cuando hagamos el de la proporción, lo hablamos un poquito más. Pero a veces hay como una relación entre la cantidad de datos que tenés y si tenés como un valor como que estimado. Como lo vamos a hacer después un intervalo para, cuando tiene una Bernoulli de parámetro P, un intervalo de confianza para SP. Entonces ahí SP, digamos, la P es la probabilidad de la Bernoulli, ya saben que está entre 0 y 1. Entonces, por ahí una TD Student no van a usar porque la TD Student les recorre todo. Y ustedes ya saben que va a estar entre 0 y 1. Entonces ahí les va a convenir más usar la normal. Digamos, aproximar esto con el teorema central del límite y verlo como una normal. Pero ahí también entra un poco el tema de esa aproximación es buena cuando tienen muchos datos y el P está lejos del 0 y el 1. Porque si no, vieron que ahí la varianza les queda P por 1 menos P, entonces si el P vale 0 o el P vale 1, eso se les va a hacer 0. Pero tal, hablamos bien después de eso. Pero sí, dependiendo un poco los datos que tengan y si tienen más información sobre lo que están estimando, ahí entra un poco en juego que hay estimaciones que son mejores que otras. Pero yo que sé, no vamos a hablar mucho de eso, entrar mucho en detalle. pero entonces sería tipo un tercer caso. Sí, sí, después lo vamos a hacer. ¿No? Va a ser otro caso más, sí. O sea, como que parámetros así para la normal, digo, intervalos de confianza para la normal, vamos a tener 3, que es tipo para mu si conocemos sigma, para mu si no conocemos sigma, y después uno para sigma cuadrado. Esos van a ser 3 casos. Y después vamos a mirar otro caso para hacer un intervalo de confianza para el parámetro de una Bernoulli. Esos van a ser los 4 casos. No vamos a mirar más. Entonces, si quieren repasar un poquito cómo se llega a esta fórmula, o ya entramos a un ejercicio. Bueno, sí. Bien. Bien, entonces la idea es como que tratar de reproducir un poco lo que está acá. Entonces vamos a buscar un intervalo de confianza que sea el promedio menos algo por un estimador del desvío y después el promedio más algo por un estimador del desvío. Porque bien acá tenemos algo multiplicando el sigma, entonces vamos a querer hacer algo parecido acá. Creo que es esta idea. Vamos a buscar un intervalo de confianza
1 menos alfa para mu de esta forma. Vamos a querer hacer el promedio menos una constante por el estimador del desvío, y después el promedio más una constante, bueno, una constante no, digamos un K por el estimador del desvío. O sea, algo bien parecido a lo que está acá, porque acá teníamos el promedio menos algo por el desvío, y después el promedio más algo por el desvío. Entonces acá vamos a buscar un intervalo de confianza que es el promedio menos algo por un estimador del desvío, y después el promedio más algo por un estimador del desvío. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que mu esté dentro de este intervalo. Entonces, para que muestren este intervalo, ¿qué tiene que pasar? La distancia entre mu y el promedio tiene que ser más chica que k por Sn. O sea, la probabilidad de que el valor absoluto de xn menos mu sea menor o igual que k por Sn. ¿Sí? O sea, que mu esté acá adentro quiere decir que mu no puede estar a más de k por Sn del promedio. Voy a imaginar cómo hace. Acá está el promedio, acá está el promedio más k por Sn, acá está el promedio menos k por Sn. Entonces si mu está acá, dentro de este intervalo, por ejemplo acá, entonces la distancia que hay entre mu y el promedio tiene que ser más chica que k por Sn. Profe, no entendí muy bien por qué multiplicás el K por Sn. Es porque es como la forma que vos querés que tenga el intervalo de confianza. Es decir, yo cuando conocía el sigma, el intervalo de confianza me quedaba algo por el desvío. Entonces ahora el desvío no lo conocemos, vamos a agarrar un estimador para el desvío, y la idea es buscar un intervalo que tenga como la misma pinta, que sea el promedio menos algo por el desvío, el promedio más algo por el desvío. Pero ahora en vez de tener el desvío, tenés el SN. Ok. O sea, el K vendría a ser lo otro que... Ahí está. Está, bien. En este caso el K sería esto que tenés acá. Exacto. Entonces, está, voy a buscar algo que sea parecido a esto. Ok, gracias. Entonces, para que ese valor absoluto sea menor que k por Sn, va a tener que ser más chico que menos k por Sn, digo, más grande que menos k por Sn, y más chico que k por Sn. O sea, menos k Sn y menor o igual. Entonces ahora, si el promedio de las xn es una normal, entonces la idea acá sería ver de normalizar esto. Entonces para normalizar, ¿qué hacemos? Le restamos la esperanza, que acá es lo que ya estamos haciendo, porque estamos restando este mu, y después dividimos entre el desvío. No, el tema es que acá el desvío no lo tenemos, entonces en vez de dividir entre el desvío, vamos a dividir entre nuestro estimador para el desvío. Entonces vamos a dividir entre Sn dividido raíz de n. ¿No? Porque si la x es una normal de parámetros mu sigma cuadrado, entonces el promedio va a ser una normal de parámetros mu sigma cuadrado entre n. Entonces el desvío del promedio lo vamos a estimar como Sn entre raíz de n. Esto nos va a quedar así. Vamos a hacer menos k Sn dividido Sn entre raíz de n, menor o igual xn menos mu, esto dividido
Sn entre la raíz de n. Y después K por Sn. ¿Sí? Es como que normalizamos, solo que en vez de dividir entre el desvío, dividimos entre un estimador del desvío. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Acá los S sub n se cancelan, entonces esto va a quedar menos K entre raíz de n. No, menos K, el n está abajo, ¿no? Sí, menos K Sí, por queda raíz de n. multiplicando arriba. Ahí está. Ya dijiste venir la pata. Ahí está. Y acá nos va a quedar el promedio menos mu por raíz de n entre Cn, y acá K por la raíz de n. Entonces acá, ¿qué pasa? Si el Sn fuera el desvío, esto nos quedaría una normal 0,1. Pero no es el desvío, es un estimador del desvío. Entonces la distribución que tiene esto, que eso va a ser como un teoremita, digamos, esta variable que nos queda acá se distribuye como una t de student. Xn menos mu raíz de n entre Sn se distribuye como una t de student. Y a la función de distribución de la t de student le vamos a poner f sub t. Ya. Es f sub t. Entonces, esta probabilidad que estamos buscando, ¿cómo nos va a quedar? La probabilidad de que mu esté en ese intervalo. Dijimos que era la probabilidad de que esta variable, que dijimos que se distribuye como una t de student, esté entre este valor y este valor. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar en función de la f esta? Porque la función de distribución, ¿qué les dice? Les dice la probabilidad de que la variable sea menor que cierto valor. Entonces nosotros queremos que la variable esté entre este valor y este, entonces eso sería la función de distribución en este, menos la función de distribución en este. Entonces eso sería ft k raíz de n menos ft menos k raíz de n. ¿Sí? Entonces acá la t de student es parecida a la normal, tiene la misma simetría. Entonces la función de distribución en menos k raíz de n va a ser 1 menos la función de distribución en k raíz de n. O sea que esto va a quedar 2 de t k raíz de n menos 1. Entonces la probabilidad que queríamos en función de la función de distribución de la t de student nos queda así. Y entonces, para que este de acá sea un intervalo de confianza 1 menos alfa, lo que queremos es que esta probabilidad de acá sea 1 menos alfa. Queremos el menos 1 sea 1 menos alfa. ¿No? Porque para que este intervalo sea intervalo de confianza 1 menos alfa, lo que tiene que pasar es que la probabilidad de que lo que queremos estimar esté en ese intervalo sea 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces acá pasamos el 1 para el otro lado, nos va a quedar 2 menos alfa, y después dividimos entre 2, y esto va a ser ft k raíz de n, va a ser
1 menos alfa entre 2. Y después acá tomamos la distribución a la menos 1, y esto va a ser k raíz de n, va a ser f de t a la menos 1 de 1 menos alfa entre 2, y esto es lo que vamos a llamar t sub alfa entre 2. Que tal, a mí me gustaría más ponerle t sub 1 menos alfa entre 2, pero bueno. La tabla que está en el EVA es con esta notación. T de alfa entre 2. Entonces el K nos va a quedar T alfa entre 2 dividido raíz de n. Y ese era entonces le encontramos el K que vamos a poner acá. Entonces el intervalo de confianza nos va a quedar el promedio menos esto de acá por el estimador del desvío, y después el promedio más eso por el estimador del desvío. Entonces, el promedio menos t alfa entre 2 entre raíz de n por Sn, y después xn más t alfa entre 2 raíz de n por Sn. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a traer un ejercicio. Vamos a hacer vamos a contar el 7. Entonces, en este ejercicio, ¿qué nos dicen? Tenemos 7 recipientes que tienen cierto contenido de ácido sulfúrico, y nos piden encontrar un intervalo de confianza de 0,95 para la medida de todos los recipientes. Subo. Estamos suponiendo que llenamos los recipientes con una distribución normal, y queremos un estimador para Entonces acá no conocemos la varianza, entonces vamos a usar un intervalo de confianza que tiene esta pinta. El intervalo de confianza uno menos alfa va a ser de la forma el promedio menos, me falta poner los grados de libertad. Acá, cuando dije que esto de acá se distribuye como una T de student, me faltó poner una T de student con n-1 grados de libertad. Y eso de los grados de libertad lo escribimos como un n-1 acá. Sí, porque la T de student va a depender de cuántos datos tenemos también.
Entonces, si tenemos n datos, vamos a agarrar la tstudent con n-1 grados de libertad. Entonces acá estamos buscando un intervalo de confianza para mu, no conocemos la varianza, entonces el intervalo de confianza va a tener esta pinta. T alfa entre 2, con n-1 grados de libertad, esto dividido a la raíz de n, por ese n. Entonces ahora vamos a ver de cuánto tienen que valer todas las cosas que tenemos acá. Entonces, primero, el alfa, ¿cuánto tiene que ser? $5% ahí. Ahí está, porque queremos un intervalo de confianza 0,95. Este 0,95 es el 1 menos alfa. Entonces alfa tiene que ser 0,05. Después el n es la cantidad de datos que tenemos. Entonces n va a ser, ¿dónde está? Acá, 7. Bien, entonces ahora vamos a calcular cuánto tiene que ser este estimador de acá, el SN. Entonces el SN lo habíamos definido así, era 1 entre n-1 por la suma de xi menos el promedio al cuadrado. Entonces acá habría que hacer cada dato menos el promedio y después elevar al cuadrado y sumar todo eso. Entonces podemos reescribir esto de otra forma que queda un poco más... ¿Qué es raíz de todo eso? Porque así, teníamos ese n cuadrado. cuadrado. Claro. Ahí está, sí, es raíz de todos. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esto un poquito para que quede un poco más fácil de calcular. Porque, yo qué sé. Por lo menos yo que soy medio despistada, es medio fácil de equivocarse si te estoy haciendo cada valor menos el promedio y sumando todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos n-1 entre n por el SN cuadrado, acá ¿qué nos va a quedar? Va a ser esto multiplicado por n-1, o sea, este se nos va, y después dividido entre n. Nos va a quedar 1 entre n, suma de igual 1 hasta n, de xi menos el promedio. Y eso al cuadrado. Entonces, si se acuerdan, este es el otro estimador que teníamos para el desvío, es el sigma sub n. Entonces, cuando probamos que el sigma sub n era un estimador consistente, desarrollamos un poquito esta cuenta y nos quedaba esto. 1 entre n, la suma de los xi cuadrados, menos el promedio al cuadrado. ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando hicimos esta cuenta. Yo un poco me acuerdo. Y ahí te falta la barrita en el XN. Ah, me falta la barrita, sí. Tac, promedio. Ahora sí. Entonces, para recuperar el SN cuadrado, esto de acá lo multiplicamos por n y lo dividimos entre 1 menos n. Entre n menos 1, perdón. Entonces, el SN cuadrado va a ser 1 entre n menos 1, la suma de los cuadrados, menos n veces el promedio. Sí, entonces acá para hacer las cuentas queda un poco más fácil porque está, como que agarras todos los valores de la muestra, los elevas al cuadrado y los sumás, y después por otro lado haces el promedio. Queda un poco más sencillo. Entonces vamos a hacer una tablita así, vamos a poner todos los valores de la muestra, todos los xi. Acá vamos a poner los valores de la muestra al cuadrado, y está, vamos a sumar todo. Entonces los xi son... Es una pregunta antes. Dale. No entiendo
¿por qué el n multiplicando al promedio, al cuadrado? ¿Acá? Sí, es. Ah, porque acá vos sabés que n menos 1 entre n por Sn cuadrado te da esto. Entonces vos querés solamente el Sn cuadrado. Entonces multiplicás por n. Entonces multiplicás este por n y te va a quedar solamente la suma de los cuadrados. Y después cuando multiplicas este por n te queda n veces el promedio. Ah, claro, me confundí. Pensé que el 1 sobre n multiplicaba. Ah, no, solo ambos términos. multiplica Ah, era la eso. suma. Sí, sí. Y Ah, suma un poquito gracias. el intervalo. Bien. Entonces vamos a hacer esta tablita así. Vamos a poner todos los datos de la muestra acá y después todos los datos de la muestra al cuadrado. Entonces los datos de la muestra, vamos a hacerlo práctico. Esto es 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, 9,6. Y después de este lado vamos a poner el cuadrado de todos los valores de la muestra. Entonces, tengo la calculadora acá. Esto va a ser 96,04. Ah, yo rapidísimo hice una cuenta. A ver si me queda igual. Esto va a ser 4 vamos a 4. Sí, ¿no? No, 92. Bien, entonces acá abajo vamos a poner la suma de todo. Acá vamos a poner la suma de los xy's, que esto nos da 70. Y después la suma de los x's cuadrados. Queda 700,48. Bien, entonces la suma de los xy cuadrados, que es lo que vamos a poner acá, está acá, y después queremos el promedio. Entonces el promedio, ¿cuánto nos va a quedar? 10. Claro, tenemos 7 datos, 10. Bien, bien, bien. Entonces ahora sí, el Sn cuadrado va a ser 1 entre n menos 1, acá la cantidad de datos es 7, así que esto nos va a quedar 1 entre 6, por la suma de los cuadrados, o sea 700,48, menos la cantidad de datos, que es 7, por el promedio al cuadrado, o sea, por 10 al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 0,48 dividido 6. 0,08. Entonces el Sn va a ser la raíz de esto, raíz de 0,08, y esto da 0,2828. Estamos bien. Claro, dejo en 0,28.
Entonces andamos bien. Entonces ya tenemos LCN, ahora vamos a ver cuánto es este valor de acá. Queremos el t-student en alfa entre 2 con n-1 grados de libertad. Entonces el alfa dijimos que era 0,05, entonces alfa entre 2 va a ser 0,025. Esto va a ser t de 0,025, y después el n es la cantidad de datos, que es 7, entonces n-1 nos va a quedar 6. Y esto es lo que vamos a leer en la tabla. Entonces, lo voy a buscar acá. Entonces la tabla es así. Esta columna de acá les da los grados de libertad. O sea, acá teníamos el caso R igual a 6. Estamos acá. Y después acá ya buscan el subíndice que precisan. Por acá queremos 0,025, entonces venimos para acá. Entonces esto nos va a quedar 2,447. Entonces ahí ya tenemos todo. Tenemos este valor de acá, y tenemos el estimador para el desvío. Entonces ya podemos calcular este numerito de acá, y ahí ya nos construimos el intervalo. Entonces acá vamos a hacer t alfa entre 2 n-1 por el estimador del desvío entre la raíz de n. Entonces, la t de student dijimos que nos quedaba 2,447. Después, nuestro estimador para el desvío es 0,28. Y después n es 7, la cantidad de datos, entonces esto va a ser raíz de 7. Y esto nos queda 0,26. Entonces, el intervalo de confianza, ¿cómo nos va a quedar? El intervalo de confianza es el promedio menos ese numerito que calculamos recién, y después el promedio más ese numerito. Entonces el promedio dijimos que era 10, entonces el intervalo nos va a quedar 10 menos 0,26, y después 10 más 0,26. Va a ser 10 más 0,26 y 10 menos 0,26. Esto a veces se escribe también 10 más menos 0,26. Me parece que en algunos parciales está escrito así. Bien, ¿dudas hasta acá? Yo una pequeña pregunta. Dale. En el intervalo, ¿los signos no irán al revés? Sí, ¿No sería primero menos y después más? Sí. Ay, no, ya me agarré. Sí, 10 menos 0,26 y 10 más 0,26. Sí, sí. Ahí va, bien de bien.
Yo tengo una pregunta también de la tabla. Porque hay un infinito cuando R infinito, cuando, o sea, llega hasta 30 y después pone un infinito que es, o sea, un valor mayor de 30, ¿se usa eso? A ver. Creo que ahí es cuando ya se aproxima demasiado al valor de la tabla que teníamos antes, el de la normal. Claro, se ve cuando llegas a 30 ya como que pasaste 30 y ya los valores te quedan muy parecidos. Viste que ya hay un montón que es 0,256. Se ve que pasás de 30 y ya como que se pega todo, ya queda todo muy... No crece mucho entre 30 e infinito, digamos. Entonces ya a partir de 30 agarras ese valor nomás. Bien. Bien, ¿alguna otra duda antes de meternos con el tercer caso? El tercer tipo de intervalo. Bien, entonces ya hicimos intervalo para mu, si conocemos, y si no conocemos la varianza, ahora vamos a hacer intervalo de confianza para la varianza. Nuestro tercer caso sería intervalo de confianza para sigma cuadrado. Entonces, tenemos este resultado. Lo que nos dice es que si tenemos x1 hasta xn, que esto va a ser una muestra aleatoria simple de normales, y nos definimos esta nueva variable, que va a ser n-1 por estimador del desvío, estimador de la varianza, entre el valor real de la varianza. Esta nueva variable tiene distribución que se llama chi cuadrado, con n-1 grados de libertad. Tiene distribución. A veces se le escribe chi cuadrado así, o tipo directamente chi cuadrado. Con n-1 grados de libertad. Este resultado lo enunciamos nomás, no... Lo asumimos y ya está. Entonces, la normal y la t-student tienen cierta simetría. La chi cuadrado ya no. El chi cuadrado tiene una pinta así. Como sube y después como que se hace así. Entonces, para el intervalo de confianza, lo que queremos es la probabilidad de estar en un intervalo que sea 1 menos alfa. Entonces, vamos a agarrar dos valores acá, uno por acá, más o menos, tal que esto de acá, digamos, esta área sea alfa entre 2, esta área de acá sea alfa entre 2. Sí, la idea de agarrarlos así es como que si está la mitad del alfa, lo que nos mide es un poco el error en el intervalo de confianza. Entonces queremos que está el error que sea más grande, y después el error que sea más, digamos, que sea más chico que los valores del intervalo, los dos los agarramos más o menos parejos. Entonces, esta área de acá va a ser alfa entre 2,
esta área de acá va a ser alfa entre 2, entonces lo que nos queda en el medio va a tener área 1 menos alfa. Y los valores que están acá y acá, o acá y acá, es lo que vamos a leer en la tabla. El que está acá le vamos a llamar chi cuadrado alfa entre 2, y el que está acá va a ser chi cuadrado 1 menos alfa entre 2. O sea, lo que estamos diciendo acá, ¿qué es? Es si el valor que toma nuestra variable está, digamos, la probabilidad de que nuestra variable esté entre este valor y este es 1 menos alfa. Entonces, la probabilidad de que este n-1 por Sn cuadrado entre sigma cuadrado, esto es 1 menos alfa, ¿no? Porque la integral de la distribución sobre este intervalo es 1 menos alfa. Nos lo agarramos justamente para que pase eso. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces lo que queremos es un intervalo de confianza para el sigma cuadrado. O sea, queremos sigma cuadrado entre cierto valor y cierto valor. Entonces vamos a reescribir esto un poquito. Primero vamos a tomar inversas para que nos quede el sigma cuadrado arriba. Entonces esto lo que nos dice es que la probabilidad de 1 entre chi cuadrado alfa entre 2 es menor o igual a sigma cuadrado n-1 por el estimador, menor o igual que 1 entre chi cuadrado 1 menos alfa entre 2. Y después, para que nos quede el sigma cuadrado entre un valor y otro, multiplicamos por n-1 por S1 cuadrado. Entonces lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que el sigma cuadrado esté entre n-1, Sn cuadrado, chi cuadrado alfa entre 2, y n-1, Sn cuadrado, chi cuadrado 1 menos alfa entre 2, la probabilidad de que el sigma cuadrado esté entre este valor y este es 1 menos alfa. Entonces nuestro intervalo de confianza va a ser el intervalo que va de acá a acá. Entonces el intervalo de confianza uno menos alfa para sigma cuadrado es n-1 por el estimador de la varianza entre chi cuadrado en alfa menos 2 y n-1 Sn cuadrado entre chi cuadrado 1 menos alfa entre 2. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza para la varianza va a ser esto. Entonces acá vamos a tener que buscar dos valores en la tabla, chi cuadrado en alfa entre 2, y después chi cuadrado en 1 menos alfa entre 2. Y después vamos a tener que calcular el SUN, el estimador para el SUN, perdón, el estimador para la varianza. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Vamos a hacer el 10. Que son menos datos, así que menos cuentas.
Entonces acá nos dicen que tenemos fabricante de baterías, asegura que duran en promedio 3 años y con una varianza de 1 año. Entonces lo que hicieron fue tomar una muestra, 5 baterías, y ver la duración que tienen. Y después queremos un intervalo de confianza 0,95 para la varianza y para ver si es válido lo que dice que tiene varianza que de 1 año. Entonces estamos buscando un intervalo de confianza para la varianza, así que va a tener esta forma de acá. El intervalo de confianza va a tener esta forma. Va a ser n-1 por el estimado de la varianza entre chi cuadrado alfa entre 2 con n-1 grados de libertad. Y después n-1 es n cuadrado chi cuadrado 1 menos alfa entre 2 con los grados de libertad, que los voy a poner n-1 y n-1. Entonces, ahora vamos a, igual que hicimos en el otro, vemos cuánto tienen que valer todas las cosas que aparecen acá. Entonces, el alfa que vamos a agarrar, eso tiene que ser, ¿dónde está la confianza? Acá, 0,95. Entonces el alfa que vamos a agarrar es 0,05. Y después el n es la cantidad de datos que tenemos, que en este caso es 5. Entonces, para calcular el S sub n, vamos a hacer igual que hicimos en el otro. Vamos a usar la misma formulita. Entonces vamos a hacer una tabla con los valores de la muestra y los cuadrados. Entonces los valores de la muestra nos quedan... Miren, 1,9, 2,4, 3, 3,5, 4,2. Bien, y acá vamos a poner todos los cuadrados. Entonces, esto nos va a quedar. $3,61. 5,76. 12,25. 17,64. Bien. Entonces ahora hacemos la suma de toda esta columna y toda esta de acá. Entonces la suma de los XY nos va a quedar 15. Bien. Y después la suma de los XY cuadrado nos va a quedar 48,26. Bien, entonces el promedio xn barrita, ¿cuánto nos va a quedar? Va a ser la suma de los xy entre n
O sea, la suma de los x es 15, entre 5 nos va a quedar 3. Y después, para calcular s sub n cuadrado, dijimos que esto era 1 entre n menos 1 por la suma de los cuadrados menos n veces el promedio al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos 5 datos, así que esto va a ser 1 entre 4. Después la suma de los cuadrados es lo que tenemos acá, o sea, 48 con 26. Y después vamos a tener menos 5 veces el promedio al cuadrado, o sea, menos 5 por 9. Y esto va a ser 3 con 26 dividido 4. bien. 3 con 26 dividido 4, y eso nos da 0,815. Bien. La raíz, ¿no? Sí, igual, Entonces, igual precisas la varianza acá. bien. Así que acá no tenemos que tomar la raíz. Si en el otro era el desvío, pero en este aparece la varianza. Así que lo dejamos ahí. Bien, entonces el estimador para la varianza ya lo tenemos. Ahora vamos a calcular o ver en la tabla estos dos valores de acá. Entonces queremos chi cuadrado alfa entre 2 con n menos 1 grados de libertad. Entonces el alfa es 0,05, entonces alfa entre 2 va a ser 0,025. No. Sí. 0,25 y tenemos 5 datos, entonces el n-1 va a ser 4. Y el otro que queremos es chi cuadrado 1 menos alfa entre 2 con n-1 grados de libertad. Entonces alfa entre 2 es 0,025, 1 menos 0,025 es 0,975. Y en 4. Y ahora estos dos los vamos a buscar en la tabla. Tengo la tabla. Ahí está. Entonces, ¿cómo es el tema? Esta primera columna les da los grados de libertad. Entonces acá queremos 4 grados de libertad. Sí, ahora después hacemos alguno del 11 porque es el último caso de intervalo de confianza que todavía no vimos. Sí, sí. Es ese que les comenté un poquito por arriba al principio para el parámetro de una Bernoulli. Sí, ahora nos metemos con eso.
Entonces, esta primera columna les da los grados de libertad, que acá queremos 4 grados de libertad. Y después acá ya buscamos el subíndice que precisamos. Entonces 0,025 sería acá. Entonces esto nos va a quedar 11,14. Y después queremos 0,975, o sea, acá. Entonces esto va a ser 0,484. Entonces ahora tenemos todo. Tenemos el S sub n cuadrado y los dos valores de chi que precisamos. Entonces ahora podemos calcular esto, y ya tenemos el intervalo de confianza. Entonces, n-1 por Sn cuadrado entre chi cuadrado alfa entre 2, esto que nos va a quedar. El n-1 va a ser 4. Después, Sn cuadrado dijimos que era 0,815. Y chi cuadrado alfa sobre 2 es este de acá, 11,14. Entonces esto nos va a quedar 0,29. Y después el otro, donde termina el intervalo, es n-1 por Sn cuadrado entre chi cuadrado 1 menos alfa entre 2. Entonces el valor de n es 5, así que se nos va a quedar 4 por 0,815. ¿Por qué no puedo escribir el 5? Listo. Y después el valor de chi cuadrado 1 menos alfa entre 2 es este que está acá, 0,484. Entonces esto nos va a quedar 0,674. O 3. Entonces el intervalo de confianza va a ser el intervalo que va de acá para acá. Cero, 293. CN. ¿Puede ser que el segundo te dé 6,74? Sí, cuando lo calculé puse 0,0815. Está 6, sí, esto está mal. Esto es 6,73, 6, yo qué sé. 6,76. Ahora sí. Si yo hasta con la calculadora soy un peligro, me parece, para hacer cuentas. Bien. ¿Dudas hasta acá? Una pregunta, Jazmín, Sí. porque en la letra dice, indique si es válida la afirmación del fabricante de que sigma cuadrado es 1, y queda en ese intervalo, pero no sé si se puede saber si es 1, ¿no? O sea, no tengo idea. Claro, no sabes si es exactamente 1, pero el valor 1 está en el intervalo de confianza 95%, o sea que es razonable. Está Está bien. Exacto. El argumento es si está el sigma cuadrado igual 1 está dentro del intervalo de confianza 95%, entonces sí, es válida la afirmación, digamos.
Bien. Sí. Es válido que sigma cuadrado sea 1. Pero también entonces podría ser válido que sigma cuadrado sea 5. Sí, totalmente. Ujú. Creo que es bastante distinto, pero sí. Sí, por eso. Sí, sí. Es que una muestra de 5 es bastante chico. Es un poco... Sí, este intervalo es re grande. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces lo que nos faltaría es el último tipo de intervalo, que sería el intervalo de confianza para el parámetro de una Bernoulli. Entonces vamos a mirar eso. Después terminamos un poco con la letra del ejercicio, me parece que va a quedar mejor que en abstracto. Muy bien, vamos al 10, el 11. Una pregunta. Dale. Entonces, o sea, si nos damos cuenta del tipo de distribución, podemos usar estos resultados que tenemos en los intervalos y hacer las cuentas y ya estaría. Sí, los intervalos de confianza es medio que lo que tenés que identificar es cuál es el tipo de intervalo que precisás, tipo qué es lo que vas a estimar y si conoces o no la varianza, y después ya es hacer las cuentas. Bien. Sí, sí. Por ejemplo, acá en este te decían, podemos suponer que las duraciones se distribuyen de forma normal, o sea que estás estimando parámetros de una distribución normal, y después querés estimar sigma cuadrado, así que el intervalo de confianza va a ser este, sí o sí. Y en este otro, acá también suponíamos que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí está, que el contenido de los recipientes tiene distribución normal, y querés un intervalo de confianza para la media, o sea, para el mu, pero el desvío no lo conoces. Entonces, como no conoces el desvío, el intervalo de confianza te queda así. Si conocieras el desvío, entonces el intervalo de confianza sería el otro, que es con la normal. Pero si una vez que identificás qué es lo que estás estimando y qué es lo que conoces, ahí ya tenés la forma que tiene el intervalo de confianza y después haces las cuentas. Sí, para un intervalo de confianza para la varianza es este. Es este, que es el único. Vieron que para la esperanza teníamos dos casos, si conocíamos o no la varianza, pero para la varianza tenemos solamente este. En el 9, ¿cuál es el 9? Sí, en el 9 usan este mismo. Sí. Sí, me parece que 5 y 6 es intervalo de confianza para mu
conociendo sigma. Después 7 y 8 es intervalo de confianza para mu, si no conoces sigma. Y después 9 y 10 son intervalos de confianza para sigma cuadrado. Bien, entonces vamos a mirar el 11. Sí. Entonces, ¿cómo es el tema? Nos dicen que hay cierta fábrica que hace barras de acero, se revisan 100 barras y hay 12 que no cumplieron las especificaciones. Y lo que queremos hacer es determinar un intervalo de confianza, 95%, para la proporción de barras de acero que no cumplen las especificaciones. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto? ¿No? Porque lo que estamos haciendo es como que agarramos una barra, chequeamos si verifica o no, y después agarramos la segunda, chequeamos si verifica o no, la tercera, chequeamos si verifica o no, y lo que queremos contar es cuántas no verifican, ¿no? Porque queremos la proporción de las barras que no cumplen las especificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir chequeando una por una y contar cuántas no cumplen? Con una Bernoulli puede ser. Ahí está. Vos revisas la primera, si no cumple las especificaciones, decís que vale 1, y si las cumple, 0. Y así vas con cada una, y al final cuando hagas toda la suma, vas a sumar todos los unos que te aparecieron cuando hay una que no cumple. O sea, nos definimos una XY, esta vale 1, si la barra I no cumple las especificaciones. Y después XY vale 0 si cumple. O sea que esta XY sería una Bernoulli de parámetro P. Y este P es justamente lo que queremos estimar, porque P lo que nos da es la probabilidad de que una barra no cumpla las especificaciones. Y que sería justamente esta proporción que nos dicen, porque la proporción que sería las que no cumplen dividido la cantidad total. O sea, la probabilidad de que una barra no cumpla las especificaciones. Y si hacemos la suma de todas estas, x1 hasta xn, esto lo que nos haría sería nos dar cuál es el número de barras que no cumplen las especificaciones. O sea, al sumar todas estas Bernoullis, lo que estamos haciendo es contar cuántas barras no cumplen las especificaciones. Y si hacemos el promedio, si hacemos xn barrita, ¿esto qué nos estima? ¿No se acuerdan el ejercicio ese que había que estimar la probabilidad de que una persona vote a cierto candidato?
Y lo que hacíamos era ir a preguntar a un montón de gente, y si lo iba a votar, anotábamos 1, si no lo iba a votar, anotábamos 0, y después hacíamos el promedio. Y ese promedio nos estimaba el P. Este XN barrita es un estimador de P. Sí, no sé si se acuerdan de ese ejercicio. Sí. Bien. Entonces la idea va a ser como que buscar un intervalo de confianza que esté centrado en el promedio. Y además, por el teorema central del límite, ¿qué sabemos del promedio? ¿Qué distribución tiene? Una normal. Va a ser una normal. Ahí está. ¿Y cuáles van a ser los parámetros? P sería 1 y el otro era P por 1 menos P, ¿no era? Creo Sobre N. No, no me acuerdo si era. que es la varianza entre N. ¿Cómo se la cuenta? Yo siempre... digamos, la esperanza del promedio es así, va a ser la esperanza de x1 más hasta xn entre n. Sacamos el n, nos queda 1 entre n por la esperanza de la suma. Y acá, por linealidad, la esperanza de la suma va a ser la suma de las esperanzas, y como todas las xy son copias de la Bernoulli, de parámetro P, todas tienen la misma esperanza, o sea que esto de acá va a ser n veces P, porque va a ser la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de x3, y todas tienen esperanza P. O sea, al final la suma va a ser n veces P. Entonces esto nos va a quedar 1 entre n por P, queda P. Y después la varianza, esto va a ser la varianza de x1 más hasta xn entre n. Como es la varianza, este n va a salir, pero al cuadrado, entonces nos va a quedar 1 entre n cuadrado, y después la varianza de x1 más hasta xn. Y ahora, como las xy son una muestra aleatoria simple, son independientes, por lo tanto la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. Y como son todas copias de la misma variable, esto va a ser n veces la varianza de x1. Entonces esto nos va a quedar 1 entre n cuadrado por n, y la varianza de la Bernoulli es P por 1 menos P. Entonces ahora se nos va este n con 1 de abajo, y nos queda P por 1 menos P entre n. Entonces cuando tienen un promedio, eso es una normal que tiene esperanza, la misma esperanza de las x que hacen el promedio, y la varianza es la varianza de la x entre n. Entonces vamos a usar esto para encontrar un intervalo de confianza. Vamos a buscar un intervalo de confianza que esté centrado en el promedio, y además vamos a suponer que la xn tiene esta distribución. Entonces, vamos a buscar un intervalo de confianza uno menos alfa de la forma el promedio menos algo, el promedio más algo. Entonces va a ser un intervalo que está centrado en el promedio, porque el promedio es un estimador para P, entonces está bueno tener un estimador encejado para P, y entonces lo centramos ahí, el intervalo de confianza. Entonces, para que esto de acá sea un intervalo de confianza 1 menos alfa de P, entonces la probabilidad de que P esté acá tiene que ser 1 menos alfa.
Entonces queremos que la probabilidad de que P esté en xn menos k, xn barrita más k, queremos que esto sea 1 menos alfa, ¿sí? Esto para que este intervalo sea un intervalo de confianza 1 menos alfa para P. Esto es lo que queremos que pase. Entonces vamos a calcular esta probabilidad. La probabilidad de que P esté en xn barrita menos k, xn barrita más k. Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la probabilidad de que P esté entre este valor y este. Xn barrita menos k sea menor o igual que P, menor o igual que xn barrita más k. Entonces, ahora, la variable aleatoria acá es el xn barrita. Entonces, lo que nos gustaría tener es xn barrita entre dos valores, no la variable aleatoria afuera, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es restar el xn, de un lado y al otro. Entonces, nos va a quedar la probabilidad de menos k menor o igual que menos xn barrita más p, menor o igual que xn más k. No, el k nomás. Bien, entonces ahora para que nos quede xn barrita, en vez de menos xn barrita, multiplicamos por menos 1, y esto nos va a quedar menos k menor o igual que xn barrita menos p, menor o igual que k. Bien, entonces ahora ¿qué queremos hacer? Porque la xn barrita la estamos viendo como una normal. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría hacer acá? Lo que nos gustaría hacer es normalizar, ¿no? Porque tenemos una normal acá, entonces cuando tenemos una normal 0,1 sabemos cómo calcular la probabilidad de que esté entre dos valores. Entonces vieron que acá tenemos xn barrita menos p, o sea, ya le restamos la esperanza. O sea, esta de acá es una normal que está centrada en 0. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir entre el desvío. ¿Sí? Entonces si dividimos entre el desvío, esto nos va a quedar p menos k raíz de n entre raíz de p por 1 menos p, menor o igual que xn barrita menos p por raíz de n entre raíz de p por 1 menos p, menor o igual que k raíz de n entre raíz de p por 1 menos p. Y ahora sí, esto que está acá es una normal 0,1. ¿Sí? Porque la xn barrita es una normal con estos parámetros, entonces acá tenemos la xn menos la esperanza dividido el desvío. Entonces esta de acá es una normal 0,1. Entonces la probabilidad de que la normal 0,1 esté entre este valor y esto va a ser phi en esto menos phi en esto. Entonces phi de k raíz de n menos phi de menos k raíz de n entonces ahora phi de menos esto va a ser 1 menos phi de k raíz de n entre raíz de p por 1 menos p, entonces esto nos va a quedar 2 veces phi
k raíz de n entre raíz de p por 1 menos p. Menos 1. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces, lo que queremos es que esta probabilidad valga 1 menos alfa, o sea, queremos que esto de acá valga 1 menos alfa. Queremos 2 phi. Esto sea 1 menos alfa. Entonces sumamos 1 a ambos lados, dividimos entre 2, entonces nos va a quedar phi de k raíz de n entre raíz de p, 1 menos p. Esto va a ser 1 menos alfa entre 2. Entonces tomamos phi a la menos 1, y esto nos va a quedar k raíz de n, raíz de p, 1 menos p. Esto va a ser phi a la menos... ¿No te faltó sumar el 1 para el otro lado? O sea, no te quería... Ah, no, perdón, pasaste el 2 dividiendo, tenés razón. Perdón. está, sí. Claro, pues acá te queda 2 menos alfa, dividís entre 2, 1 menos alfa entre 2. Claro. Entonces esto va a ser phi a la menos 1 de esto, que eso es lo que escribimos como z1 menos alfa entre 2. Entonces lo que queremos es el k, entonces lo despejamos, y esto nos va a quedar k, va a ser z1 menos alfa entre 2, por raíz de p por 1 menos p, entre raíz de n. Entonces este va a ser el k, que vamos a poner acá. Entonces va a ser el promedio más sk, menos sk, y después el promedio más este valor de acá. Ahora, me dirá, muy bien, tenés el k, pero depende de p, y p es lo que queremos estimar. Entonces no tiene mucho sentido que el intervalo de confianza dependa de algo que no sabemos. Entonces lo que vamos a decir es, este p lo estimamos como el promedio. Entonces el k que vamos a agarrar realmente va a ser z1 menos alfa entre 2, xn barrita, 1 menos xn barrita. En este caso el promedio sería 12 sobre 100 por letra. Sí, sí, exacto. Bien. Sí. 2 sobre 100. Entonces, el intervalo de confianza uno menos alfa para P va a ser este. Va a ser el promedio menos esto de acá, Z1 menos alfa entre 2, entre raíz de n, y después el promedio más Z1 menos alfa entre 2, por la raíz de xn barrita 1 menos xn barrita. Entonces, esta va a ser la forma que tiene el intervalo de confianza 1 menos alfa para el parámetro de una Bernoulli. Entonces, cuando les piden el intervalo de confianza para una proporción, esto es lo que vamos a usar. Una pregunta, Jazmín. Sí. En la parte B de ese mismo 11.1, creo que tiene 11.1, 12.3. En la parte del 11.1, viste que, bueno, te pide un n en la parte B. Sí. Bueno, y habla de una exactitud de 0,05. Hasta esa exactitud, En ese caso, ¿va a valer 0,05 o va a valer la mitad? Va a valer 0,025. va a valer 0,05. O sea, vos crees que la distancia de lo que estás estimando
al valor que agarrás sea más chica que 0,05. Entonces vas a agarrar un intervalo que está centrado en K y que tiene radio, digamos, 0,05. Entonces el K va a ser exactamente 0,05. Bien, bien, bien. Entonces, ahí va, tenés que encontrar, despejar de la igualdad que sacamos de K, el N para K valiendo 0,05. Sí, Y en vez de poner P, pones, ahí va, de nuevo, 12 sobre 100. sí. Bien. Entonces sobre 100, claro, el tema es que ahí podés acotarlo tipo por lo más grande que puede valer. Porque usted acá te acuerdas que haces P por 1 menos P, eso lo máximo que puede valer es un cuarto. Entonces, para asegurarte que no esté fallando, podés agarrar esa cota. Como máximo poner acá un cuarto, para despejar el N, digo. Pero creo que como que no nos da el tiempo para mirar. Pero, digo, o sea, porque la relación es de igualdad, viste que K va a ser igual a esto. Igual lo podés Sí. acotar por el máximo valor, aunque no sea un menor o igual. Sí, Ah, bien. en realidad puede pasar como que el K querés que sea menor o igual que 0,05. Ah, ta. Bien. Porque digamos, si el intervalo que agarras es más chico que la exactitud, igual está bien. Digamos, tiene radio un poco más chico que 0,05, igual está bien. Entonces la exactitud va a ser de menos de 0,05. Pero yo creo que el jueves podemos hacer bien esto. Ahora ya tenemos la forma del intervalo y lo miramos bien en detalle el jueves. Bueno, vale. Sí, porque el práctico nuevo todavía no va a salir esta semana. Tipo el práctico 11. Entonces el jueves podemos mirar con calma el 11 y después vemos. Sí, queda práctico 11 y 12. Sí. Si el práctico 11 va a ser test de hipótesis, y después el práctico 12, ese sí va a ser bien cortito. Pero sí, quedan 2. Sí, el 12 va a ser la semana antes del parcial, pero es bien corto, entonces yo creo que en una clase ya lo hacemos, y después nos queda una clase como para hacer ejercicios de parcial. Entonces, sí, el jueves redondeamos el ejercicio 11, vemos alguna otra cosa de práctico, y después la semana que viene tenemos el práctico 11, y después tendremos una clase para el 12, y después repasamos. Ese es el plan. No, la segunda mitad se fue, pero volando. Yo no puedo creer que ya estemos terminando. Bien, no sé si queda alguna duda. Por mi parte no, hasta el jueves, profe, gracias. Bien, igual el jueves te tomamos el sitio con calma y miramos bien el 11. Nos vemos, que pase bien. Bien, nos vemos. Chao, Fermín.